Vemos el tema de introducción en la asignatura de teoría de control. Vamos a ver más que nada lo que son las definiciones básicas para empezar a comprender lo que es el control moderno. El control automático se ha convertido en una parte importante e integral en los sistemas de vehículos espaciales, en los sistemas robóticos, en los procesos modernos de fabricación y en cualquier operación industrial que requiera el control de temperatura, presión, humedad, flujo, etc. Entonces básicamente lo que va a hacer un controlador automático es tomar decisiones de acuerdo a los parámetros que nosotros le hayamos programado. En el caso de la teoría de control moderna se basa en el análisis en el dominio temporal de los sistemas de ecuaciones diferenciales. Básicamente nosotros vamos a tener lo que es el sistema, lo vamos a modelar matemáticamente por medio de ecuaciones diferenciales, que es una técnica, y en base a este análisis vamos a poder tomar lo que son las decisiones en cuanto a la implementación de un control. La teoría de control moderna simplificó el diseño de los sistemas de control porque se basa en un modelo del sistema real que se quiere controlar. Entonces de esta manera, si contamos con la parte matemática, es más fácil poder visualizar el comportamiento del sistema. Vamos a comenzar a definir algunas palabras muy utilizadas en lo que es el control. Primero, en el caso de la variable controlada, es la cantidad o condición que se mide y se va a controlar. En este ya comentábamos que puede ser lo que es la temperatura, lo que es la velocidad, lo que es el flujo, volumen, etc. La señal de control o variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. En este caso, esta va a ser lo que el sistema va a tener a modificar para que se restablezca lo que es la condición que nosotros deseamos. Vamos a seguir definiendo algunas otras partes de lo que es un controlador. Lo que es la planta va a ser todo objeto físico que se va a controlar. Esto puede ser un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico o incluso hasta un automóvil o una nave espacial. En cuanto a los procesos, va a ser las operaciones que se van a controlar. Algunos ejemplos son los químicos, económicos, biológicos. En este caso vamos a estar hablando más que nada de fenómenos físicos y químicos. Un sistema va a ser una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Básicamente lo que se va a ver en este curso es analizar la combinación de componentes aislados para poder controlar cada uno de ellos. Y en un sistema vamos a tener lo que es una perturbación, que es lo que nos va a originar el deseo o la necesidad de tener un controlador. Entonces una perturbación es señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Entonces, por ejemplo, si hablamos de llenada de un tanque, si se está llenando de más, esta va a ser nuestra perturbación que nosotros vamos a tener que controlar, ya que pues el flujo de entrada, si está siendo mayor de lo deseado, se va a desbordar el tanque, entonces tenemos que controlarlo. Esto es una afectación negativa, entonces esto nos afecta la salida del sistema. Vamos a ver a continuación lo que es el control alimentado. Se refiere a una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia, y lo realiza tomando en cuenta esta diferencia. Básicamente lo que tenemos aquí es, por medio de sensores vamos a estar revisando lo que es la salida de nuestro sistema, y nosotros vamos a programarle a ese controlador lo que es nuestra referencia que nosotros estamos deseando que se mantenga en nuestro sistema en ese rango. Y lo que va a hacer el control entonces va a tomar la decisión y va a realizar algún movimiento o alguna acción física para tratar de reducir esa diferencia. Como ejemplo vamos a tomar el siguiente para explicar. Es un sistema de control de temperatura. Es algo común a controlar. La temperatura del horno eléctrico se mide mediante un termómetro. Este va a ser un dispositivo analógico. La temperatura analógica se va a convertir en una temperatura digital mediante un convertidor analógico digital.
la temperatura digital se va a introducir en el controlador mediante una interfaz. Esa temperatura digital se compara con una temperatura de entrada programada. Ya hay aparatos que nosotros le podemos decir en cualquier momento qué temperatura deseamos, y esa va a ser la temperatura programada. Si hay alguna diferencia entre la temperatura programada y la temperatura que está detectando lo que es el sensor, el controlador lo que va a hacer es va a enviar una señal al calefactor para que a través de la interfaz, el amplificador y el relé se haga la corrección necesaria y el horno pues vuelva al valor que nosotros estamos deseando, que lo tenemos ya programado. Aquí estaría de forma gráfica cómo sucede esto. Se tiene lo que es un horno que está procesando puede ser un producto, puede ser un proceso. El termómetro nos va a estar midiendo temperatura y esto va a pasar directamente a lo que es el controlador. Va a realizar la diferencia entre la entrada programada y la lectura que está entrando, y por medio de un amplificador y un relé puede que en este caso, en este ejemplo específico, vuelva a encender lo que es el calefactor para alcanzar la temperatura deseada. Aquí hay que tener cuidado porque dependiendo del controlador que tengamos, puede ser que la temperatura se nos eleve demasiado. Entonces solamente hay que tener en el tipo de controlador que se va a elegir, pero se verá más adelante. En este caso vamos a hablar de los sistemas de control que existen en cuanto a una clasificación. Pueden ser de lazo cerrado o lazo abierto. Vamos a ver primero de lo de lazo cerrado. En este también se conoce como sistema de control realimentados. Aquí se mantiene una relación determinada entre la salida y lo que es la entrada de referencia. Es el ejemplo que acabamos de comentar anteriormente sobre el control de temperatura, el control de volúmenes, y aquí va a ser la comparación, y usando la diferencia como medio de control se va en este caso a controlar o a reducir esa diferencia. Un ejemplo de sistema de control de temperatura de una habitación, ya también comentamos lo que es el llenado de un tanque, de una lavadora, por ejemplo. En el caso de los sistemas de control en lazo abierto, aquí la salida no tiene efecto sobre la acción de control. Solo se usa si se conoce la relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni externas, lo que sería este tipo de control. Entonces aquí por lo general se van a basar en procesos en los que se vaya a programar o se base en lo que es el tiempo nuestro proceso. Un ejemplo práctico es una lavadora. El remojo, el lavado y el secado en la lavadora operan con base en una temperatura, en tiempo más que en temperatura. Hay procesos químicos en los que al haber la reacción se comienza a elevar o a bajar la temperatura. En este caso pues un control realimentado o de lazo cerrado serviría. Y pues aquí en el caso de lazo abierto es más bien para un proceso en el que no, algo físico más que químico, en lo que no hay interferencia de entradas ni de calor ni salidas de calor. Las ventajas del control en lazo abierto serían las siguientes. Es una construcción simple y más facilidad de mantenimiento, ya que pues no ocupa sensores prácticamente, menos costosos que el correspondiente sistema en lazo cerrado, ya que el de lazo cerrado o realimentado pues sí va a ocupar sensores para estar detectando lo que son las entradas al sistema. No hay problemas de estabilidad y son convenientes cuando la salida es difícil de medir o cuando medir la salida de manera precisa no es económicamente viable. Aquí pues puede comentar en el caso de las lavadoras, las más modernas ya cuentan con sensores, por eso son más caras. Sí, puede ser aumentar un 20-30% el valor, ya que pues esta va a contar con un sensor que pues va a aumentar lo que es el control del proceso. Pero pues sí, ya depende de las posibilidades de cada empresa, de cada persona, se adquiere ese tipo de productos o lo introduce en su proceso el cambio de un control de lazo abierto a un lazo cerrado en el que se tengan los sensores. Las desventajas de estos sistemas de lazo abierto serían los siguientes: pues básicamente que las perturbaciones y los cambios en la calibración originan errores y la salida puede ser diferente de lo que se desea.
Entonces aquí, como no tenemos un sensor, puede ser que ocurran desbordamientos, sobrecalentamientos. Y para mantener lo que es la calidad requerida en la salida es necesaria la recalibración de vez en cuando. Entonces también aquí lo que hay que estar haciendo es volver a calibrar lo que es nuestro sistema para que se encuentre dentro de los parámetros, en este caso pues en base al tiempo. Entonces por esta presentación sería todo. Básicamente pues es tomar en cuenta las necesidades de cada proceso a controlar. Entonces, si no hay duda, pues en este caso lo dejaríamos, y si no pueden dejarlo lo que son sus comentarios en este caso. Gracias.